Estamos aquí, unidos en un propósito divino, ministrando con fervor, y te invitamos a unirte a nosotros en oración. Este día nos adentraremos en un tema crucial, un mensaje de profunda relevancia sobre la guerra espiritual. Te ruego de corazón que eleves conmigo tus súplicas, permitiendo que la palabra del Altísimo fluya sin impedimentos entre nosotros. Oh Señor y Dios nuestro, elevamos hacia ti toda gloria, honor y alabanza, conscientes de tu magnificencia. Depositamos esta enseñanza en tus manos omnipotentes, suplicándote, Dios excelso, que tu espíritu se manifieste poderosamente en medio de esta congregación. Que tu palabra, que es vida y verdad, no retorne vacía a tu trono, sino que cumpla su propósito redentor, trayendo vida en abundancia y plenitud a cada corazón. Reprendemos y despojamos de toda influencia maligna aquello que no procede de ti, que busca engañar, confundir, desviar y dispersar nuestras mentes. En el nombre sublime de Cristo Jesús, proclamamos que tu sagrada palabra infunde vida sobre tu pueblo, vida en su máxima expresión. Te agradecemos, amado Dios, por tu bondad inagotable. Amén, así sea. Y que se manifieste. Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad de fe, suscribiéndote a Cielos Gloriosos 777. Ofrezcamos un aplauso estruendoso al Rey de la Gloria. Aleluya. Deseo iniciar este mensaje con una instrucción sencilla, pero cargada de poder. Dile a la persona que tienes al lado con convicción en tu voz: permite que Dios luche por ti. No estoy seguro si la conexión está óptima, no consigo visualizar el mensaje en la pantalla. Les agradecería a los encargados de la multimedia si pudieran asistirme, pero insisto, vuelve tu mirada hacia tu prójimo y exprésale: deja que el Creador combata por ti. Gírate hacia quien está detrás de ti y repítele con firmeza: deja que el Todopoderoso libre tus batallas. Hay un aspecto que me conmueve profundamente y que anhelo que asimilemos, y de alguna manera ruego al Señor que me conceda la habilidad de transmitirlo en esta jornada tan especial. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, somos propensos a la contienda. Dile a quien te acompaña: sé cómo eres. Incluso hazle un guiño como hago con mi hija. Dile: te conozco bien. La realidad, hermanos, es que somos de aquellos que si no hay un conflicto presente, lo inventamos. Nos deleitamos en la disputa por nuestra propia índole. ¿De dónde emana, pastora, esta afirmación? Basta con que se adentraran apenas un par de pasos fuera del Edén y aquellos dos ya se encontraban envueltos en riñas y enfrentamientos. Es inherente a nuestra esencia ser conflictivos. El meollo del asunto reside en que hace unos días, al predicar, hacía hincapié en la importancia de elegir sabiamente qué confrontaciones asumir. Y este mensaje es una continuación, una profundización de aquella idea. ¿Por qué? Porque en innumerables ocasiones la estrategia más efectiva no es la de involucrarnos directamente en la lucha, sino la de permitir que el Altísimo contienda en nuestro favor. Hay congregaciones, Dios mío, aquí tendré que pedir auxilio al pastor, pues mi relación con la tecnología se limita a la cafetera nada más. Sí, hermano, eso sí lo domino a la perfección. No, tampoco me sale. En fin, si alguien puede solicitar al pastor que se acerque, él es el que comprende todos estos sistemas, se lo agradeceré enormemente. Algo que ha capturado mi atención y que he estado analizando minuciosamente en las Sagradas Escrituras a raíz de aquel sermón sobre la elección de nuestras batallas, es la distinción abismal entre el acto de luchar y el acto de conquistar, y aún más la diferencia entre que alguien pelee en mi lugar y que esa persona me entregue la victoria ya consumada. Siempre resulta más gratificante, amados hermanos, cuando otro ha librado la contienda en nuestro beneficio. Ignoro tu experiencia personal, pero yo, a lo largo de mi existencia, he aprendido a exclamar en múltiples circunstancias: esta vez no me involucraré en la pugna. He comprendido la sabiduría de pronunciar: hoy no permitiré que nada me altere. He interiorizado que esta confrontación no la libraré yo. Antiguamente yo era de las personas que gustaban de arremangarse las mangas y sujetarse el cabello en un moño.
señales inequívocas de que la batalla estaba a punto de comenzar. Me conocía a la perfección y me decía a mí misma: necesito recogerme el cabello, subirme las mangas. Hermano, ¿por qué usted no? Su pastora quería que dijo: llámemelo para decirle lo que debe escuchar. Usted no. Me sentí, hermano, como Superman en la Liga de la Justicia. Yo voy a interceder, yo sacaré la cara. No poseía capa ni escudo, pero si detectaba un ser indefenso, anhelaba correr en su auxilio. Si alguien padecía una injusticia, allí emergía yo para alzar la voz. Hermano, mi abuela solía decirme de pequeña: tú serás la abogada de la familia. Porque me inmiscuía en asuntos ajenos y me procuraba problemas, todo por el afán de resolverlo todo. Imagínense hasta qué punto, cuando mi hermano enfrentaba dificultades en su aula, los compañeros lo llamaban: llama a la hermana en medio de la escuela. Y allá iba yo, hermano. ¿Qué sucedió? Porque dile a quien está a tu lado: tú no eres así. Mira, solo a su pastora el Señor la libró de ese gravísimo pecado. Pero asimilé una verdad que hoy deseo compartirles con todo mi ser. Una verdad que me tomó años comprender. No es lo mismo enfrascarse en una guerra que permitir que el soberano la libre por ti. No es lo mismo encarar a un adversario con la intención de derrotarlo que ver al Todopoderoso doblegar a tu enemigo y otorgarte el triunfo sin que tú hayas movido un solo dedo. No es idéntico sumergirse en el campo de batalla del oponente que ser Dios mismo quien lidie con tu adversario y te conceda a ti la victoria. Suscríbete a Cielos Gloriosos 777 para que esta clase de revelaciones continúen transformando tu vida. Dile a quien te acompaña: permite que el Señor pelee por ti. Dilo a alguien más: deja que el Altísimo contienda en tu favor. Existen congregaciones, quizás por allá en Júpiter, Saturno o Marte, no aquí entre nosotros, que han distorsionado el concepto de la guerra espiritual, convirtiéndola en un modo de vida permanente. ¿Qué significa esto? Si una rama se mueve levemente, proclaman: hay que librar guerra espiritual. Si un hermano de la iglesia enferma, sentencian: necesitamos librar guerra espiritual. Si un proyecto no avanza, dictaminan: urge la guerra espiritual. Y de pronto, hermanos, es como si viviéramos más enfrascados en la batalla contra el adversario que deleitándonos en la santa presencia de Dios. Jehová, permítanme, no pretendo excluir a nadie. Si te identificas con esto, lo comprendo, pero ¿sabes cuántas personas afirman: no dormí en toda la noche, estuve combatiendo? Es comprensible que esto ocurra un día, ocasionalmente, pero hay quienes jamás han abandonado el cuadrilátero de boxeo. Hay quienes nunca han cesado de luchar contra su enemigo. Es más, algunos parecen tener una relación más profunda con su antagonista que con el Espíritu Santo. No es concebible que dediques más tiempo al conflicto que al deleite en la comunión divina. Si esto te está sucediendo, algo no anda bien. ¿Cuántos de ustedes saben jugar ajedrez? Tuve el privilegio de que su pastor me enseñara hace menos de un año. No soy una experta, pero ya he aprendido las bases. Y con ello asimilé la estrategia del sacrificio. Entregar piezas, incluso la dama: pastor, eso no se hace, déjenme a mí. Así, sacrificando, he logrado vencer a su pastor en varias ocasiones. ¿Y saben qué? Un día, mientras aprendí a jugar, una revelación me asaltó. El adversario es capaz de sacrificar lo que sea con tal de verte morder el anzuelo. El enemigo es capaz de ordenar a un peón infernal: ve y molesta a este, para que en lugar de pasar tiempo con el Altísimo, lo invierta contigo. Ve a atormentarlo, para que en vez de buscar al Padre, se pase la noche en una pugna constante contigo. Pastor, ¿está mal librar guerra espiritual? En absoluto. Es un recurso bíblico. Lo respaldo plenamente y lo enseño. Pero es imperativo que comprendamos que existe un equilibrio y que hay momentos en los que no es tu labor combatir. Hay momentos en los que simplemente debes permitir que Dios pelee por ti. Y deseo que examinemos algunos ejemplos esclarecedores, siendo el más célebre el de David y Goliat. Pastora, David se enfrentó valientemente a Goliat, pero hoy deseo que leamos juntos algo que quizás ya habías explorado, pero cuya profundidad nunca antes habías percibido. Así, David se dirigió al filisteo con una audacia inquebrantable: tú te aproximas a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo me presento ante ti en el nombre glorioso del Señor de los ejércitos, el Dios
de los escuadrones de Israel, a quien tú con insolencia has desafiado. Y en el versículo 46, su declaración prosigue con una certeza divina. Y el Señor te entregará hoy mismo en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra entera sepa que verdaderamente hay Dios en Israel. David obtuvo la victoria sobre Goliat, sí, pero no porque David poseyera una fuerza descomunal, sino porque el Todopoderoso entregó a Goliat en las manos de David. Esta única frase por sí sola transforma radicalmente la perspectiva que tenemos de aquel joven e insignificante guerrero. No fue David quien eliminó a Goliat, fue el Altísimo quien entregó a David a su oponente Goliat. Existe una diferencia abismal entre desgastarse en la batalla con tus propias capacidades y que el Señor declare: tranquilo, a tu adversario te lo entregaré yo. No te agobies. A tu antagonista te lo concederé yo mismo. Yo libraré la contienda y tú saborearás el triunfo. Suscríbete a Cielos Gloriosos 777 y profundiza en las verdades de la fe. Cuando medito en este pasaje bíblico, hermano, mi comprensión de la guerra espiritual se altera por completo. El plan inicial era que Israel se enfrascase en la contienda usando sus propias fuerzas. Pero David, desde el principio, tuvo la certeza inquebrantable de que él no sería quien libraría la batalla, sino que el Eterno lo haría en su lugar. Por eso David le replicó a Goliat: tú vienes contra mí armado con espada, lanza y jabalina, mas yo me presento ante ti en el nombre de Jehová. Lo que David estaba confesando en esencia era: no poseo la fortaleza para enfrentarte, carezco de las herramientas para combatir contigo, no estoy a tu altura. Estaba reconociendo en el versículo 45 que reconozco que en estatura me superas, que en estrategia eres superior a mí, que aunque te enfrentes a mí blandiendo la espada, manejando la lanza, empleando la jabalina, puedes doblegarme en un combate cuerpo a cuerpo, puedes vencerme desde la distancia, impidiendo mi acercamiento. Fíjate en lo que expresa: posees una lanza, hermano, lanza, jabalina y espada. Aquel individuo estaba poderosamente pertrechado. Así que David afirmó: sé que no podré vencerte. David no tenía ninguna posibilidad de triunfar sobre Goliat. La disparidad era inmensa. Él era un paladín, un campeón, mientras David era un muchacho inexperto con la espada. Goliat, por el contrario, estaba avesado en el arte de la guerra. Lo superaba, hermano, en vigor, en adiestramiento, en recursos. Podía derrotarlo tanto a corto como a largo plazo. Perdonen, hermanos, pero desde la posición en la que David se encontraba con su onda, sin necesidad de acercarse, sin dar un solo paso, Goliat podía haberlo aniquilado. Poseía una lanza y una jabalina. Si fallo con la primera, no fallaré con la segunda. Perdónenme si nunca lo habían percibido, pero David carecía de cualquier posibilidad de victoria frente a Goliat. ¿Y por qué ganó, pastora? Porque David no fue quien libró la batalla, fue el Todopoderoso quien le entregó a su adversario. David era consciente de su incapacidad. Por ende, permítanme agregar un poco de salsa a los tacos, como se dice por ahí. Considero que la piedra de David, el Señor mismo la tomó y la incrustó en la frente de Goliat. Pastora, eso no lo menciona la Biblia. Por eso les dije que estoy divagando en voz alta, añadiéndole un poco de salsa a los tacos. El Señor te entregará hoy en mis manos. David exclamó: sé que no puedo doblegarte, pero eso no representa un problema. Ya vislumbro quién está presente en este campo de batalla y percibo quién me concederá el triunfo. Lo único que me resta por hacer es derribarte, porque ya está derrotado. No, hermano, no lo has comprendido. Lo único que haré será derribarte, pero ya has sido vencido. Lo único que haré será cortarte la cabeza, pero ya hay uno que te ha entregado. ¿Saben lo que David estaba reconociendo? Que ninguna batalla contra el adversario puede ser ganada si el Creador no la libra por nosotros, hermano. Y a veces caemos en la arrogancia de exclamar: ¿qué triunfo tan grande obtuve? Perdón. Dile a Dios que no luche por ti, a ver qué golpe lograrás asestar. ¿Quiénes son los hermanos más altos de la congregación? Michael y Darío. Michael Darío.
¿Quién más? Naim. Gustavo, ¿de acuerdo? Gustavo, ¿dónde andas? Ven aquí, hijo, corriendo. Naim, 1 minuto. Jonathan te cubre. Darío, ven aquí rápido. Párense todos aquí abajo. ¿Y quién fue el otro que me dijeron que es alto y fuerte? Bueno, lo de fuerte lo añadí yo. Nos quedamos con lo de alto. Vamos a concentrarnos en la estatura. Y Michael no vino. ¿Le temen a las cámaras? Vamos, Michael, que te conozco. Ahí va. Venga, pónganse uno al lado del otro. ¿Cuál es el hombre más bajo que tenemos en la iglesia? Sí. El asunto es complicado, Oscar. ¿Y por qué todos gritan Oscar? Oscar, ¿quién mató al tiburón? Ven, Oscar, ven. Que alguien te cubra allí. ¿De acuerdo, Oscar? Párate más o menos por donde está Jorge. Ponte frente a Jorge. Y ahora ustedes 4, pónganse frente a Oscar. De frente hacia allá. Aquí, en el medio. No se muevan. Quédense aquí, pero de cara hacia allá. A esa estatura, añádele 1 metro más y visualizarás lo que era Goliat. Incluso un poco más. Ahora, Carlos Plaza, párate ahí, que tú también eres alto. ¿Cuánto mides? Ponte ahí. Podrías alistarte en ese bando. Perdóname, hermano, ¿tenía Oscar alguna posibilidad? ¡Qué miedo! Él no se ofenderá, no se enojará. Al final, lo mimamos. ¿Tenía alguna posibilidad? El ejército no creía en David. No es que el ejército desconociera lo que era una guerra. Sabían que David no poseía ninguna oportunidad. Sus hermanos tampoco creyeron en David. No, hermano. Es como si yo le dijera a Dun, el electricista: Dun, voy a tender un cable aquí en caliente para instalar. No, pastora, no. Predique, Dun. ¿Acaso me estás menospreciando? No. Está juzgando por su conocimiento. Pastora, atiende el cable y se me muere electrocutado. La iglesia explotará porque usted no sabe de electricidad. Vienen los hermanos y le dicen: ¿cómo vas a librar esa batalla? Todos se le acercan. ¿Cómo? ¿Lo menospreciaron? No. Simplemente ellos comprendían lo que implicaba una guerra y sabían que él. No vino Antonio hoy, no, el otro Antonio. Antonio el puertorriqueño, el grande. Sí, era una humillación para el ejército. Pero el que está en la puerta es Juan Ballester. Juan, alguien me llama Juan. Juan, ven, hijo, que hay un ejército aquí donde queremos enlistarte. Corre, ponte aquí, al lado de esos gigantes. No podemos catalogar de menosprecio lo que es una obviedad. Ponte ahí. ¿Tenía David alguna posibilidad? Ninguna. Bueno, también tengo a Hetman, Ricardo Hetman, que también es alto, pero ya no llamaré a nadie más al ejército porque, ¿verdad que es impresionante? Imagínate que te aparezcan así de repente en la oscuridad de un pasillo. ¿Qué harías con solo uno de ellos? Si te salen todos así, diríamos: mejor que digan que aquí corrió a que digan que aquí quedó. ¿Verdad? Yo también lo habría hecho, y eso que soy de las que confrontan, pero yo habría huido. La cuestión es, hermano, permíteme decirte que veo que David tuvo una visión, y mientras todos se fijaban en Goliat, David tenía su mirada puesta en el Altísimo. Y entonces, mientras David se dirigía al río a recolectar piedras, el Señor le susurró: tú tranquilo, que esta batalla la libro yo. Así, mientras todos se preguntaban: David, ¿a dónde vas? El Eterno le aseguraba: esa batalla la entrego yo. Por lo tanto, cuando David se paró frente a Goliat, le dijo en esencia: tú tienes todo lo que te hace formidable, pero el problema es que no soy yo quien te va a vencer. Es el Todopoderoso quien te entregará en mis manos. Así que cuando Dios te entrega a tu adversario, no hay tamaño, no hay rivalidad, no hay estatura que sea suficiente para hacerle frente al Creador. Gracias, David, gracias a lo que, no diré Goliat, pero sí a los gigantes de casa. Vive Jehová. Pero lo que más capta mi atención es esto. ¿Qué significa Goliat? Goliat proviene de una palabra que se llama Galat. Y esta a su vez denota desnudar, deshonra, destierro, desnudo, revelar, abrir, aparecer, cautiverio, cautividad, llevar cautivo, aclarar, dar a conocer, descubrir, desnudar, encomendar, entregar, exponer, manifestar. ¿Y saben cuál fue la acepción que más me impactó? Publicar. Suscríbete a Cielos Gloriosos 777 y no te pierdas más mensajes reveladores. Así que cuando David se enfrentó a Goliat, este último representa a aquellos individuos que difunden tus equivocaciones, a las personas que exponen tu vulnerabilidad. Goliat
Es el coloso que se encarga de desenterrar tus trapos sucios para divulgar información comprometedora sobre ti. Esos buzos, Dios sepulta tus pecados en las profundidades del océano y ellos bucean para extraerlos del más allá. Hermano, si el filisteo hubiera encontrado a los creyentes que hoy tenemos, los habrían contratado como espías. Porque hay quienes, sin haber preguntado jamás, logran dar con tu información más íntima publicada. ¿Por qué? Porque son Goliat. Goliat encarna el espíritu que revela tu desnudez con el propósito de avergonzarte. Por lo tanto, habrá momentos en que te enfrentarás a situaciones donde tu pasado, tu vulnerabilidad será expuesto sin piedad. Imagina a un hermano que se convierte al Señor y lamentablemente su pasado era conocido por todos. ¿Cómo se llaman esos hombres que bailan en un tubo? No bailan en tubos. Stripper. Bueno, un tema delicado, pero así es. Él solía bailar recibiendo pagos mientras se desnudaba y le colocaban billetes en el calzoncillo. Este hombre, amados hermanos, se convierte y un día tiene el honor de recolectar las ofrendas, ataviado con un traje impecable, ya transformado en un siervo del Altísimo, con un alfolí en mano. ¿Y a quién le presenta el alfolí en primer lugar? A la mujer que más dinero le daba cuando ejercía su antigua profesión de bailarín. Él salió despavorido. Dice mi pastor que la situación fue bastante incómoda, pues el hombre se sintió profundamente avergonzado. Él podía vestir un traje elegante, pero ella conocía hasta sus lunares. Él podía llevar un traje impecable, pero ella conocía hasta sus estrías. Era su pasado, sí, pero se lo estaban exhibiendo de la forma más cruel. Yo de hecho le pondría a Goliat el calificativo de comunista, porque el comunismo opera de esa misma manera. Desentierra tu pasado para humillarte. Pero este Goliat en esencia estaba exhibiendo. Hermano, perdóname, ¿cuántos de nosotros aquí tenemos un cajón de nuestro pasado del que nos arrepentimos, pero que no desearíamos que Dios abriera un cómoda? ¿Quién de nosotros no se equivocó alguna vez? O las dos, o las... Bueno, solo tenemos dos, pero ¿quién de nosotros, hermano, no tuvo un pasado de esos realmente complejos? ¿Abandonaría la congregación si mañana se presentara alguien que te conoció en ese pasado tan desafortunado? No me respondas. En ese pasado tan tormentoso, perdóname, pero, ¿saben? Conozco a un pastor que estuvo a punto de disolver su iglesia porque él era homosexual y su expareja comenzó a asistir a la congregación transformado por la gracia divina. Jehová reprenda. A cualquiera de nosotros se nos puede presentar un Goliat, alguien que exponga de dónde venimos. Un técnico que al sentarse frente a la computadora encuentra una carpeta olvidada, o tu hijo que sin querer descubre algo que tú ya habías olvidado hace 10 años porque fuiste liberado, pero nunca le diste a eliminar. Y allí quedó un baúl de fotografías que creías inexistentes, una caja de zapatos empolvada encima de un armario, y 10 años después, ya en Cristo compras una casa, una propiedad, te mudas y le dices a tu pequeño: papá, recoge las cajas, ayúdame. Y cuando tu hijo abre la caja, descubre que hay un Goliat escondido. Un teléfono antiguo que ha estado dando vueltas por 5 años, que fue el juguete de tu hija cuando nació porque ya no funcionaba. Y un día, como buen Nokia, se le ocurre resucitar. Y dentro hay un Goliat, mensajes de texto, llamadas, conversaciones. Hermano, cuando se alude a Goliat, la gente lo percibe como cualquier adversario a vencer. No. Goliat es tu desnudez, tu ignominia, hecha pública, expuesta, exhibida. Qué arduo es combatir contra eso. Podemos pronunciar lo que deseemos. Si no has navegado en esas aguas, no conoces la dificultad de nadar contra la corriente. ¿Y saben lo que David estaba declarando? Hay coyunturas en las que no puedo hacer absolutamente nada. Hay momentos en los que mi pasado es invencible. Hay momentos en los que no puedo doblegar mi vergüenza. Hay instantes en los que no puedo borrar lo que aconteció. Pero esos son precisamente los momentos en los que proclamo: mi pasado es más fuerte que yo. Mi pasado puede doblegarme. Mi pasado puede destruirme. Pero yo tengo un Dios que entregará ese pasado en mis manos y me concederá el triunfo sobre lo que considero una deshonra. Y del campo de batalla donde creo que seré derrotado, de ese mismo campo saldré victorioso. Y aquello que creí que me avergonzaría es lo que Dios convertirá en mi triunfo. Suscríbete a Cielos Gloriosos 777 y sé testigo de cómo Dios transforma tus pruebas en victorias. Hermano, a cualquiera se le abre un cajón que no desea abrir. Y somos hábiles para sentenciar: estando en Cristo, nueva criatura somos.
Pero si ese cajón cae en manos de tu hermano y tu hermano no razona como Cristo, un verdadero hermano en la fe cerraría el cajón. Sin embargo, un impío disfrazado lo exhibirá, cual Goliat, y lo divulgará. Mira, he predicado sobre Goliat cientos de veces. Pero hoy, al leer por la mañana y encontrar que dentro de la traducción del nombre de Goliat figuraba publicar, confirmé que Dios no escribe para un solo momento, Dios escribe para la eternidad. Los Goliats son aquellos que crean cuentas falsas en redes sociales para difundir tus humillaciones. Padre, quizás nunca lo has experimentado, pero a mí me lo han hecho. Estando en Cuba, hubo un matrimonio. Olvidé el nombre de esos dos. Ni siquiera los menciono. ¿Para qué darles crédito, bombo y platillo? Se enfurecieron, hermano. Abandonaron la iglesia, pero no se fueron en silencio. Se transformaron en Goliats, porque los Goliats son los que amenazan desde la distancia. ¿Leíste cómo Goliat nunca se acercó al campamento? Gritaba desde fuera. Los Goliats son los que hacen ruido para que los demás escuchen. Ese es Goliat, preparado para la contienda a larga distancia, lanza y jabalina. Preparado, hermano, para gritarte desde lejos. Lo único que hizo Goliat fue vociferar. Si hubiera un hombre en este campamento que me enfrentara, si hubiera alguien, era un experto con la boca. Y aquellos dos hermanos abrieron una página falsa. Will se puso, ¿no? Smith, algo así como el actor. Y empezaron a publicar, hermano. Para colmo, ese año me había teñido de rubia. 31 años con mi color natural. Y ese año, ay, mi primera vez rubia. Ahí van los diezmos. Un tinte, hermano. Mira qué linda se ha puesto, la gracia de Dios. Pero hubo un día en que yo me indigné, hermano. Usted no es de los que confrontan. Me senté, tomé el teléfono y dije, hoy le voy a escribir. Ay, no les digo lo que pensé, porque sería mi propia vergüenza. Esa gaveta es mejor mantenerla cerrada. Y llega mi esposo, él siempre ha sido mi gran apoyo. No les escribas. Pero mira que me voy a crear un perfil falso, me dijo mi esposo. Y me llamaré el justiciero. A ver si aparece algún perfil que se llame el justiciero y dicen que eres tú. Pero bueno, amor, él me lo dijo para calmarme. Tú tranquila, me haré un perfil falso, me llamaré el justiciero y les diré todo lo que tienen que escuchar. Entonces me calmé porque pensé, él va a pelear por mí. Pero el perfil no se abrió y de pronto no. Primero descubrimos que el perfil era falso. Y un agente de la seguridad del estado de Cuba, del DTE, se presentó en la casa de mi adversario por otras razones. Es decir, mi enemigo, la seguridad del estado de Cuba, fue a visitar a mi enemigo, el que había creado un perfil falso para hablar mal de mí. Y entre el enemigo y mi enemigo no sé qué ocurrió, pero nunca más volvió a pronunciar una palabra contra mí. Y entonces recuerdo que un día le pregunté, ¿les escribiste, papá? No abrí el perfil. No, ¿qué les pasó? Nos tomó casi un año enterarnos de lo que Dios había obrado. El DTE lo fue a visitar. Él creyó que la visita que le estaban haciendo tenía que ver con lo que nos había hecho a nosotros. Y mi adversario desapareció. Ese fue el día en que aprendí una lección invaluable. Qué placentero es no librar batallas que el Creador puede contender por ti. Qué satisfactorias resultan las victorias que el Altísimo puede conquistar en tu favor. Hermano amado, ¿saben qué he venido a decirles hoy? Si hay individuos que se levantan para denigrarte, para hablar mal de ti, para proferir cualquier tipo de sandeces, y estas son falsedades, actúa como David y yo. No voy a luchar. Dios te entregará en mis manos. No haré nada. El soberano librará la contienda. No puedo vencerte, pero hay uno que puede pelear por mí. Y eso fue precisamente lo que hizo el Señor con Moisés cuando Coré se sublevó. ¿Recuerdan que Coré se alzó y comenzó a atacar, a hablar mal de Moisés? Hermano, levantó una rebelión, la rebelión de Coré. Y Moisés, hermano, disculpen, ¿hay algún cubano aquí? Voy a hablar. Se multiplicaron los cubanos. Nosotros somos gente de confrontación. Y digo nosotros porque quizás a los puertorriqueños no los conozco. Suscríbete a Cielos Gloriosos 777 y sé parte de esta comunidad. ¿Hay aquí puertorriqueños? ¿Son gente de contienda? Oye, claro que sí. Te remangaste, te vi. Bueno, ¿hay aquí algún hondureño de esos? ¡Wow! ¿Son ustedes de los que confrontan? Oye, dámelo un momento y te lo demuestro. Sí, ya no es cultural. Somos combativos. ¿Quién era Moisés? El que mató a un egipcio, hermano. Moisés habitaba aquí
Coré residía al lado. Las tribus dormían una junto a la otra. Ni siquiera había necesidad de retirar sistemas de seguridad. Eran tiendas. Y Moisés no tocó a Coré. Por eso el Señor lo calificó como el hombre más manso. Porque el que te causa daño duerma en la tienda contigua a la tuya, que se levante por la mañana. Buenos días, Moisés. Y Moisés, vamos, che, ¿a quién engañas? Si pude oírte anoche en mi tienda hablando a mis espaldas. Vamos, ¿de quién hablas? Si pude. Se me filtraron las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que enviaste en el campamento. Hermano, Moisés guardaba silencio. Pero ¿saben a dónde acudía Moisés? A la presencia del Altísimo. Hay pugnas que debes abandonar y aprender a sumergirte en la comunión divina. Moisés llegaba ante el Creador y le ponía: mira, Señor, allá abajo hay una situación compleja. Y el Todopoderoso le respondía: colócalos frente al campamento y déjamelo a mí, Señor. Moisés, déjamelo a mí. Cuando Dios decretó: voy a aniquilarlos a todos, Moisés intercedió. ¿Serías tú capaz de interceder por tu adversario? Vive el Señor. No, Padre, no. Mira que hay un pueblo inocente que nada ha hecho. De acuerdo, apártame a los que no han participado. Y la tierra los engulló vivos, los tragó. Moisés no se defendió. Dios mismo combatió en favor de Moisés. Dile a quien tienes a tu lado: permite que el Altísimo luche por ti. Esos privilegios divinos se manifestaron, hermano. Debemos aprender a dejar que el Creador actúe por nosotros. Pero yo tengo derecho a expresarme, sí, pero hay ocasiones en las que el silencio es más elocuente y hermoso. Observa este pasaje. Qué sublime. En Éxodo dijiste: se los obsequio, porque sé que lo conocen. La Sagrada Escritura afirma: y Moisés declaró al pueblo: no temáis, manteneos firmes y contemplad la salvación que Jehová operará hoy en vuestro favor. Y ved la liberación que Jehová realizará hoy en vuestro beneficio. Porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a contemplar para siempre. Versículo 14. Y esto es para ti. Jehová luchará por vosotros y vosotros permaneceréis en calma. Lo traduzco para el día de hoy. Jehová combatirá por mí y yo estaré serena. ¿Puede repetir conmigo? Jehová luchará por mí y yo estaré en calma. Mira, hermano, esto es profundo, porque ¿cuántos de ustedes han estado encarcelados? Muy pocos. No eres un inmigrante que fue detenido en la frontera, ¿verdad? Si dices eso en la entrevista de ciudadanía, te meterías en un problema. Salto mi momento publicitario y teológico para enseñarte a prepararte para el momento. Pero bueno, hermano, cuando me liberaron de la frontera, recuerdo que el día de mi puesta en libertad estaban colocando grilletes. No sé si alguno de ustedes ha llevado un grillete. Lo bendigo. Mis lágrimas brotaban al ver a mujeres con grilletes y yo en la fila. Y de pie solo le decía: Señor, ¿cómo predico con un grillete puesto? Me decía a mí misma: Line, tus vestidos son largos, lo cubren. Y yo misma me respondía: pero la bola se saldrá. Me decía: Dios mío, ¿cómo se duerme con ese grillete, Señor? No, cuando llegué me informaron: no te pondremos grillete, pero te daremos un teléfono. El teléfono era un localizador. Todos los jueves de 8 a 12, a cualquier hora, sonaba una alarma y tenía que realizar un biométrico en vivo. Hermano, los jueves jamás cuidé tanto un teléfono como esa cacharra. Mira, hermano, me levantaba: ¿no ha sonado? ¿No ha sonado? Ponía la alarma de madrugada: ¿no ha sonado? ¿Eso qué fue lo que sonó? El microondas. Ok, no ha sonado, no ha sonado. No. ¿Y eso qué fue lo que sonó? La lavadora. Ah, ok, no ha sonado. No. ¿Y eso qué fue? El horno. Ah, ok. Y seguía sin sonar. ¿Y eso qué fue? El timbre. Estaba mal. Solo quienes han estado presos comprenden esa sensación. El día que me quitaron ese teléfono, qué dicha, hermano. Pero solo quien ha vivido esa localización entiende de lo que hablo. Y hubo un día en que no teníamos buena conexión a internet y mi foto no se enviaba, hermano. Y yo sudaba, incluso lloré ese día porque me decía: ¿qué dirá migración de mí? Saldrá en las noticias: pastora escapista no se reporta. Yo pensaba: mañana salgo en CNN, pastora cubana entra aquí y se burla de todo. Hermano, perdóneme, estaba traumatizada con el bendito teléfono. Gloria al Señor. Me lo quitaron, pero fui la última inmigrante a la que se lo retiraron. 6 meses lo tuve, papá. 6 meses con ese. Pastor, algunos han estado 1 año. ¿De acuerdo? Para mí esos 6 meses fueron una eternidad. Pastor, ¿a qué viene esto si no tiene relación con...? Bueno, primero, para contarles el testimonio, pues quería hacerlo. Y segundo, para decirles que este pueblo acababa de ser liberado. Salieron de Egipto,
Y en su primera parada en el desierto, sus adversarios los persiguen. ¿Cuántos de ustedes que han estado presos han sido detenidos por un policía solo para pedirle la licencia? Díganme que no se les heló la sangre. Se les fue el alma y la agarraron por los pies. Espera, no me muero todavía. Usted no cometió ningún delito, pero se está muriendo de miedo en ese volante. Recuerdo que una vez me pidieron, no entendía qué me decía el ID no, yo soy valiente. Hagan. Les pondré una cámara y les desenmascararé a ese pueblo ingrato, ¿verdad? 430 años con un látigo en la espalda y que la libertad les durara 24 horas. Vive Jehová, vive. Solo 24 horas. Y a las 24 horas sus enemigos, aquellos que los habían oprimido por tantos años, venían tras ellos. La gente se volvió loca. Qué fácil es decir, mira aquel cómo habla, hermano. No juzgues sin ponerte en los zapatos del otro. Mira qué fácil era para nosotros, que no somos Israel, decir, no, qué pueblo tan desagradecido. No había suficientes tumbas en Egipto, hermano. Se veían muertos. Me imagino que la tierra temblaba. Los caballos del faraón venían, hermano, a toda velocidad. Venían enfurecidos. Y ellos estaban desesperados. No tenemos armas. No sabemos defendernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Moriremos en el desierto? Se veían muertos, por eso exclamaron, no había suficientes tumbas. Se vieron perdidos. Y cuando eso sucedió, hermano, la palabra que el Creador les concedió fue esta: Jehová luchará por vosotros y vosotros permaneceréis en calma. Hay momentos en los que no sabes cómo escapar de ciertas situaciones. Hay momentos en los que no hay una salida visible. Hay momentos en los que humanamente no crees que vayas a superarlo. ¿Estás cansado de luchar tu batalla solo? ¿Anhelas una victoria que trascienda lo humanamente posible y te deje sin palabras? Este es el momento de transformar tu enfoque, de pasar de la agonía a la certeza de que un poder superior está obrando por ti. Si quieres ser testigo de milagros impactantes, sumergirte en revelaciones profundas y experimentar una libertad sin precedentes en todas las áreas de tu vida, te invito a unirte a nuestra creciente familia de fe. Suscríbete ahora mismo a Cielos Gloriosos 777. Activa las notificaciones y nunca te pierdas los mensajes que están cambiando destinos. Prepárate para vivir lo extraordinario, porque Dios está listo para luchar por ti. Te esperamos.